destaca el Pinus canariensis. Es el único capaz de regenerarse después de un incendio debido a su corteza poderosa, ya que puede brotar de cepa, una defensa natural contra los volcanes. Pero la riqueza principal de la caldera, la que ha determinado su protección, es el agua, que brotando de sus fuentes corre por los barrancos o se despeña formando espectaculares cascadas, las mismas aguas que cantara Petrarca. Más allá de todos nuestros mares, en las célebres islas de la Fortuna, hay dos fuentes. Quien bebe de una se muere de risa, quien de la otra se salva. Desde 1557 son propietarios de estas aguas, a través de sucesivas ventas, el heredamiento de las haciendas de Argual y Tazacorte, que con un sentido ecológico estableció en sus ordenanzas. Siendo un hecho indiscutible la influencia del arbolado en la conservación y aumento de las fuentes y manantiales, se prohíbe en absoluto toda corta de árboles y cualquier otro aprovechamiento que pueda causar daños a los montes de la caldera. Las fuentes más importantes son las basales que tallan su cauce en las rocas. En muchas de ellas burbujea el gas carbónico. La acción química del anhídrido carbónico produce carbonatos de hierro y limonitas tiñendo las aguas y rocas de un color anaranjado. La erosión que producen las aguas es tan acentuada que incluso ha descubierto en el fondo el complejo basal, una malla de diques que corresponde a las primeras erupciones volcánicas submarinas que iniciaron el proceso de formación de la isla. Nadie sabe cómo Tanausu, el último rey palmero, abandonó este paraíso inexpugnable. Atraído quizá por las palabras de paz de Alonso Fernández de Lugo, bajó al valle, pero le tendieron una emboscada. En una batalla desigual sus hombres fueron diezmados y él hecho prisionero. Dicen que exclamó Bacaguaré, que significa quiero morir, el primero y no único presagio de la infinita melancolía del palmero. Lo cumplió. En el barco que lo llevaba a Castilla, encadenado, se dejó morir de hambre. La conquista había terminado. Era el 3 de mayo de 1493. Quienes no están dispuestos a morir de hambre son los soldados, frailes, colonos y sobre todo los banqueros Berardi y Riverol. Así que ponen inmediatamente manos a la obra, porque el verdadero motivo de la conquista es la caña de azúcar, de un inestimable valor en los mercados europeos. Comienza aquí la primera gran renovación del paisaje de la comarca. La roturación de tierras y limpieza de pedregal formando esas pirámides que llaman majadas y parecen un último y secreto homenaje al dios Abora de los aborígenes esclavos. La tala de árboles, la aparición de las primeras casas aisladas. Junto a la caña de azúcar florecerán otros cultivos bien de secano o huertas con riegos, en muchos casos esbozados ya por los propios indígenas. Se aprovechará el tagasaste, una planta forrajera autóctona. Crecerá el limonero, el naranjo, la higuera, el peral, la vid. Al clarín de enganche colonialista, el repartimiento de tierras, acuden colonos de diversas procedencias y condición. Castellanos, andaluces y extremeños, portugueses, muchos de ellos modestos campesinos, artesanos y técnicos de los ingenios azucareros. Algunas minorías como judeoconversos que aquí no se ven perjudicados por ninguna discriminación étnica. Pequeños grupos procedentes de los centros mercantiles europeos, genoveses y flamencos principalmente, que aportan el capital necesario para los ingenios azucareros y serán los que adquieran las mejores tierras. Toda esta población se distribuye por la zona conforme al modo de explotación económica. Cuanto mayor son los ingenios, mayor será la agrupación de viviendas para alojar administradores, asalariados, sirvientes y esclavos. Junto a las casas aisladas, pequeños núcleos urbanos, por regla general alejados de la costa al abrigo de los constantes ataques de piratas, como Leclerc, Pata de Palo, Van der Does, Drey, Arraes, Solimán, que operan ampliamente por la zona, abiertas las rutas atlánticas hacia las nuevas tierras conquistadas de América.
Todos los colonizadores contribuyen con sus propios signos de identidad al nuevo paisaje rural y urbano de la comarca. Su patrimonio artístico así lo refleja. En arquitectura predomina la fusión de diversas técnicas. Los portugueses marcaron su influencia colonial en construcciones fiel reflejo de otras del Algarve, Azores y Madeira. El arquitecto manierista Sebastiano Serlio trazó las líneas maestras del barroco colonial. Los flamencos dejaron su huella en tallas e imágenes muchas veces utilizadas como objetos de transacción comercial, como este arcángel San Miguel. La arquitectura hispanoárabe se ve reflejada en estos artesonados de pari, nudillos y alfarjes del más puro estilo mudéjar. Jacome de Groenenberg, o Monteverde, caballero flamenco, propietario de los ingenios de Argual y Tazacorte, donó esta piedad de la ermita de las Angustias en la más pura tradición del gótico flamenco. María, abstraída y llorosa, rememora la infancia de Jesús. De ahí la desproporción simbólica de ambos personajes. Tanta riqueza producida en los ingenios azucareros y las necesidades y boato del culto religioso propiciaron seguramente la aparición de los primeros telares, del lujo de la seda, su cultivo y fabricación. Se cree que fueron las técnicas andaluzas las que llegaron a la isla. Aún se conserva en El Paso, milagrosamente, en su aspecto y desarrollo más primitivo. El sacado o quitado requiere en primer lugar el guiso de los capullos de seda. La quitadora va echando al agua hirviendo puñados de capullos. Luego, con una escobilla de brezo, va uniendo las diferentes hebras y las ensarta a través de un enhebrador. De ahí pasan directamente al torno. La habilidad está en lograr una hebra lo más larga posible, para lo cual hay que ir reponiendo los capullos sin perder el ritmo para que no llegue nunca a agotarse. El resultado es una fibra muy dura y discontinua, la seda cruda. La madeja así obtenida pasa a una devanadera grande y de ahí a un torno pequeño, la sarja. Es aquí donde se logra una hebra continua. Dos lindos caballeros van volando, uno vestido, el otro desnudo. Por el camino se encuentran con un hada, que los ata, desnudando el vestido para vestir al desnudo. ¿Qué es? Los usos o usos, una vieja adivinanza que explica el torcido de la fibra. Será la propia naturaleza quien se encargue de proveer de los materiales necesarios para el teñido de las sedas, como la cochinilla, un parásito de la tunera o nopal, traídos tanto uno como el otro en los primeros barcos que llegaban de las nuevas tierras americanas. El cultivo de la cochinilla fue uno de los más productivos de las islas hasta la aparición de las anilinas. Una vez recolectadas, se tuestan y secan al sol, se muelen y maceran en agua durante 10 días. Las recetas y fórmulas para preparar los tintes se guardaron con gran celo y se transmitieron en secreto. En la isla se conocen más de 12 recetas del siglo XVIII. Junto a la cochinilla, la horchila,
Un liquen que dará el púrpura. La cáscara de almendras los vei, las hojas de eucalipto para lograr los suaves grises, la barba de maíz y la gualda, los amarillos. Entre todas las flores de la isla, las tejedoras buscan y piensan que encontrarán la planta que dé los azules más puros. Tradición esta, heredada sin duda de los antiguos aborígenes que, tal y como cuenta el historiador Abreu Galindo, se trataban los vestidos de pieles con colorantes hechos con cáscaras de pino y sangre de drago, dando unos tonos que van del amarillo brillante al marrón fuerte. Otros productos utilizados eran los jugos de flores. En verano tenían cuidado de coger las flores para sus tintas a sus costuras. A finales del siglo XVII y gracias a la implantación de la morera, el auge de la seda es enorme. Hay más telares en la comarca que en todo el archipiélago. Olvidados quedaron las pieles y vestidos de los primeros pobladores de la isla, que según cuentan los cronistas de la época, eran elaborados por mujeres a las que enseñaban otras de mayor edad. Donde tenían una maestra, mujer anciana de buena vida, enseñábanla a cortar y coser zamarrones y pieles que se vestían. Iban cubiertos de pieles de cabra pintadas de color azafrán y encarnado, y en cuanto alcanzaba la vista, estas pieles eran muy finas, suaves y cosidas muy artificiosamente con hilos de tripas. Pero en este trasiego de costumbres y usos, conductas y formas de vida, entre idas y venidas, en medio de la ruta atlántica debió llegar esta práctica, algo menos delicada que las sedas y flores. La escuela de la lucha y la apuesta, la preparación exhaustiva al sufrimiento, la liberación solo posible a través de la muerte o la victoria, la riña de gallos. Tan arraigada quedó esta costumbre en la comarca que aún hoy se cuenta entre uno de los deportes o espectáculos más importantes y seguidos. En el silencio y tranquilidad de los criaderos, normalmente en las afueras de la ciudad para que los gallos no sean molestados, se forjan los luchadores. Los preparadores, unos hombres que dedican su vida a esta actividad exclusiva, cuidan de ellos. Los bañan, les cortan la cresta que luego le harán comer. Recortan las plumas, las alas, les pluman los muslos. Observarán más tarde su personalidad, su agresividad. Les entrenan, les enseñan a luchar. Se intenta preservar una raza autóctona y también híbridos que algunas veces proceden de mezclas de gallos traídos ilegalmente de México. Las normas son muy estrictas. Estamos peleando todavía. Estamos peleando. En febrero comienza la temporada de riñas. Cada domingo las ciudades de los Llanos y Tazacorte serán adversarios en el ring. Gallo contra gallo, ciudad contra ciudad.
Las apuestas pueden llegar a ser muy elevadas. ¡Cállate la boca, Aún hoy muchos recuerdan cuando se utilizaban las palomas mensajeras con cintas de colores para avisar al vecindario qué ciudad había ganado la velada.